Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La OTAN se pelea con Rusia por Ucrania y nosotros pagamos los platos. Una alusión coloquial ante la escalada de costos de los derivados del petróleo, el gas licuado y la energía eléctrica como un corte transversal que golpea con dureza a los gobiernos y pueblos desde el 24 de febrero pasado, cuando el presidente Vladimir Putin decidió poner un basta ya al acercamiento militar de la Alianza Occidental a las fronteras de su inmenso país. Al inicio de abril, el Banco Central de Honduras informó que la economía nacional cerró el primer trimestre de 2022 con una inflación acumulada de 2,52%, mientras el índice de precios al consumidor de marzo fue de 0,94%, superior al 0,37% del mismo mes del año anterior, indicó la entidad que rige la política monetaria hondureña. La escalada inflacionaria en el pasado mes de marzo fue influenciada principalmente por el alza de precios de algunos alimentos, en particular los de la canasta básica, el pago de alquiler y los combustibles de uso vehicular y doméstico, una semántica que es posible encontrar en las bombas expendedoras de combustible que semana a semana suben de precio a consecuencia del conflicto bélico en Europa del Este y secuela de larga data de la pandemia de COVID-19 que aún azota al mundo. En el costo de la carga de maíz y los frijoles, en el cartón de huevos y en cada tortilla que casi se niega al paladar de las clases sociales más humildes, porque de un centavo con que se recuerda el costo de la unidad pasó a un lempira con 20 centavos. Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, apuntó que la materia prima y las fuentes de energía son los rubros más golpeados por el exabrupto geopolítico en el este de Europa, impactando en todos los alimentos que sufrirán aumentos de costos, algo que ya se ha observado como efecto de la pandemia de COVID-19. El maíz blanco sufrió un aumento del 21% en su precio respecto al costo al cierre de 2021. Otros granos básicos como el frijol y arroz también reportan precios altos, aseveró Cerritos el 22 de marzo anterior a medios locales. Ese fin de semana, 33 productos de la canasta básica aumentaron de precio. 22 de ellos son verduras y legumbres, señala Adalit Díaz, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, ADECABA. En menos de un mes, más de 50 productos de la canasta básica han sufrido incrementos en su precio, hilo conductor de la tensión internacional que afecta la producción del petróleo y de sus derivados, una crisis que no excluye a Honduras. Conforme la llama de la guerra sigue encendida en Europa, el lunes 2 de mayo en Honduras el diésel alcanzaba el histórico precio de 118.27 lempiras en las gasolineras de la capital. El galón de gasolina superior sube a 121.53 lempiras, la regular baja a 111.37, mientras el precio del gas licuado se mantiene. Junto al cambio climático, el lastre de la pandemia, un conflicto mayor en el este de Europa que afecta a los precios de los fertilizantes y el trigo, en el horizonte asoma una crisis alimentaria de mayores dimensiones y alcance global. El pasado noviembre, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que en 43 países se acrecienta el número de personas que enfrentan graves niveles de inseguridad alimentaria. Ya en noviembre de 2021, el cartón de huevos tuvo fuertes alzas que se repiten hoy y se replican en los granos básicos, lácteos, verduras, frutas y concentrados para animales, mismas ganas con las que la población tendrá que asumir más escaladas de continuar o empeorar la crisis geopolítica que desde la esfera del antiguo imperio ruso se extiende de forma siniestra por todo el planeta, llevando a una era incierta a la humanidad. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, reveló hace unos días que los precios de los alimentos treparon a un máximo de 10 años en este mes de marzo. Datos más recientes muestran que ahora hay más de 45 millones de individuos al borde de la hambruna frente a los 42 millones que se registraron al inicio de este año 2022, concluyó el director ejecutivo de la PMA sobre este tema. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos cerrando la semana. La primera semana es el domingo. Desde ya un saludo a todas las madres del país, las agnegadas madres hondureñas. Un saludo a todas.
Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos los hondureños. Yo tengo un carro diésel, lo llenaba con 1.200 lempiras. Entonces el lunes le dije al muchacho, llénelo, 2.200. ¿Cómo le digo? Sí, 2.200 le salen. Hasta le di, no, le faltan. Así estamos en Honduras, ¿no? Sí, estoy contando lo que me pasó. A Yanni creo que le contaba eso el otro día. ¿Y con qué se mueven los buses? Con diésel. ¿Con qué se mueven los camiones? Con diésel. Pero hoy tengo 3 expertos que me van a hablar de este tema y el impacto que tiene este alza de precios. Obviamente la guerra entre Ucrania y Rusia ha afectado, pero bueno, fue brinco el que pegué yo ayer. ¿Cómo fue eso? Demasiado alto. Bien, voy a saludar, por ser la dama de hoy, la directora ejecutiva de la DIP está con nosotros, doña Saraí Silva. Buenos días, gusto en saludarla. Muy buenos días a todos. Es un placer saludarles a todos los panelistas que se encuentran. Bien, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir en esta mañana en un tema tan importante y sobre todo a la población hondureña. Muchas gracias a la licenciada Saraí Silva. A mí me gusta eso, tener personas serias y responsables, abordar un tema tan delicado como este. No tengo políticos aquí, tengo gente que sabe del tema. Está el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad con nosotros, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Bienvenido. Muy buenos días, don Raúl, también a los amigos Saraí Silva, gran amiga, que le damos un saludo a la distancia, y también aquí a nuestro amigo Julio, que nos acompaña. Y vamos a tratar de ver esta situación como la realidad que tenemos y realmente ver estos ataques que estamos teniendo a la economía y que no podemos manipularla mucho más que dentro de nuestros hogares. El exministro de Economía, también catedrático universitario y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el buen amigo Julio Raudales. Rector, bienvenido. Muy buenos días, Raúl, Juan Carlos, licenciada Silva. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana abordando un tema que, como bien decía la nota inicial, es muy sensible para el país, para el bienestar de las hondureñas, los hondureños. Y bueno, contribuyendo desde acá, desde esta platea, Raúl, a la posibilidad de salir con políticas públicas que puedan solventar este problema, ¿no? Sí. Esta crisis, licenciada Saraí, ¿cómo la analiza? ¿Dónde va a ir a parar? Porque cada vez que suben los combustibles, sube el huevo, sube los pollos, sube las verduras, sube todo, porque es una espiral inflacionaria. Iniciamos. ¿Dónde va a parar esta crisis? ¿Qué visualiza? Bien, sabemos que eso es un tema bastante complejo. Hemos venido soportando estos aumentos en los diferentes derivados del petróleo durante todo este año. Inició esta ola, esta racha de alzas aproximadamente en el mes de diciembre y ha venido siendo impulsado por factores especialmente geopolíticos. Obviamente no solamente ha sido eso, sino que hay otros factores, hay aproximadamente unos 10 factores que influyen o inciden en una bolsa de valores que constantemente está modificándose los precios. Todos estos meses el mercado internacional ha estado nervioso por todas esas noticias que salen a diario. No solamente es el tema del cambio del dólar, o el tema de inventarios, el tema que tiene que ver con los factores de la refinería, de la producción. Hay que recordar que esto también se viene arrastrando desde que surgió el tema de la pandemia. Hubo una caída increíble en los precios de combustible. Aquí en nuestro país bajaron 30 lempiras de una vez y más bien nadie quería el crudo, nadie quería el petróleo en ese tiempo. Habían barcos en alta mar llenos de petróleo que nadie los compraba. Sin embargo, la recuperación económica a nivel mundial fue lenta, fue poco a poco. Y en ese momento que estaba en ese proceso, justamente en este año surge ese problema geopolítico de Rusia y Ucrania. Habrán muchas personas que se preguntan, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso para que aquí en Honduras nosotros tengamos esos precios tan altos?
hay que entender un poco el tema de cómo funciona el mercado internacional. Hay actores, están los productores de petróleo, que están alrededor de lo que es la Organización de Productores de Petróleo, OPEP, en su mayoría son algunos países árabes, está algunos independientes como Rusia, Angola, Irán, Irak, todos esos, que de alguna manera, si bien es cierto, no tienen un control total, pues estamos hablando de un 40% del mercado internacional, pero sí tiene una incidencia fuerte. Rusia es el segundo productor de petróleo más importante y Europa recibe más de 1 millón de barriles diarios para esa zona. Entonces, la incidencia que esto tiene y el impacto se va dando en las noticias a diario. Cuando cada vez que surge una situación alrededor, el mercado sube o baja. Habíamos logrado ver en este mercado tan complejo como la introducción de petróleo de las reservas como países de Estados Unidos y algunos otros países como China que mantienen, o la India, que mantienen altos inventarios, de alguna manera introdujeron ese producto al mercado para tratar de que se estabilizara. Sí se estabilizó, por decir un poco, no siguieron los aumentos tan fuertes que teníamos y estábamos pues esperanzados a que esto por lo menos se llegara a un equilibrio, una estabilización de precios. Pero esta noticia de esta semana de una mayor fuerza de invadir a Ucrania por parte de Rusia y la negatividad de los países del OPEP de aumentar la producción, han vuelto a levantar el precio. Eso nos tiene sumamente preocupados por los niveles que ya mencionaron al inicio de este programa, que están los precios locales, 121 lempiras, la gasolina superior es un precio muy alto, el diésel no lo digamos, que es otro tema que seguramente vamos a tener que comentar acá. El diésel es un problema también a nivel mundial, no había recuperación de la producción de diésel suficiente y tomó este problema de guerra y se ha venido a incrementar. ¿Qué es lo que sucede con el diésel? No hay suficiente producto en el mercado. Las refinerías no tienen todavía esa capacidad de llegar a aumentarlo y los países productores de petróleo se niegan a aumentar su producción en las cantidades que deberían ser para una estabilidad. Están muy cómodos con ese precio. Recuerde que hay restricciones, hay sanciones para Rusia. Rusia es un socio muy, muy importante dentro del OPEP y no van a darle la espalda. Entonces, eso sucede en este mercado, problemas de refinación, problemas de producción, problemas de inventario, políticas que están manejando cada uno de estos países y que nos afectan a nosotros que somos meramente países importadores. Creo que aquí vamos a discutir el tema, quisiera dejarlo aquí como un resumen general de qué es lo que está pasando, a dónde vamos. Eso es un tema a diario, los precios son volátiles y así como pueden subir un día pueden bajar, así que es un tema que no podemos predecir mucho lo que va a pasar. Obviamente si se arreglara el problema geopolítico pudiera quitar esa presión de precios y pudiéramos lograr una estabilidad, pero no me atrevo a decir qué va a pasar porque esto es un vaivén de precios muy fuerte al cual estamos sujetos. Sí, arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Sí, yo creo que primero coincidir claramente con lo que mencionaba la licenciada Silva, principalmente porque en ese momento se está viendo cómo semana a semana están cambiando algunos escenarios que están propiciando que cuando el mercado del petróleo comienza a tener cierta calma, vuelve a surgir algo que lo hace remontar su precio. Estábamos viendo cómo después de que a principios de semana el precio del petróleo estaba a $100, el día de ayer repentinamente sube hasta prácticamente a $110, hoy acaba de bajar a más o menos 109.50, 109.48 el barril. ¿Y esto por qué? Precisamente porque esta situación, como bien lo mencionaba, ella está generando que a pesar de que la Unión Europea, países de la Unión Europea, se les complicaba mucho poder respetar las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, pues definitivamente ahora ellos mismos están propiciando que se incrementen las mismas sanciones. ¿Y esto qué sucede? Esto es lo que está haciendo que en alguna forma dependamos, todo el mundo estamos teniendo este mismo problema
incluso el mismo Estados Unidos, que es el productor número 1 en los últimos tiempos, está teniendo problemas enormes. Por ejemplo, el combustible más caro que tiene en este momento Estados Unidos es el diésel también, cosa que antes habían gasolinas premium, por ejemplo, que son las gasolinas boutique, que se le llaman muchas veces, siempre eran las más caras. En ese momento el diésel le aventaja por mucho. Digámoslo, la gasolina regular en Estados Unidos, por ejemplo, puede estar en este momento a 4.15 y el diésel está a 5 en lo que es la franja de la península de la Florida, por ejemplo. No digamos lo que está sucediendo en California. En Honduras, si bien es cierto, estamos viendo, y lo que usted, licenciado Valladares, dijo al inicio, Raúl, es que ahora el diésel está tan caro, pero recordemos que si no hubiera sido por no digamos los 10 lempiras que se le bajó al impuesto, digamos que al diésel en especial, cuando se miraba aquella incremento que iba a tener de 8.80 hace más o menos como un mes y fracción, se decidió subsidiar la mitad del incremento por parte del gobierno, que eso fue algo atinado para ese momento. Si no hubiera sido por eso, en este momento tuviéramos un precio de diésel que andaría casi por los 128, 129 lempiras por galón, o sea, ya hubiera sobrepasado con creces al precio de la gasolina súper. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo y que a pesar de todas las intenciones que se tiene por parte de la diplomacia en el mundo, la ONU misma ha tratado de interceder un poco, los otros países, incluso de la Unión Europea, ha tratado de ver cómo resolver de alguna forma esta situación entre Rusia y Ucrania. Ha sido imposible, y el problema es que cuando se aplican sanciones, podrá ser en cualquier instante que se resuelva el asunto bélico, pero las sanciones siguen vigentes hasta que en un momento dado se llegue a un acuerdo de quitar las sanciones. Entonces, esto nos propicia un escenario en el cual no podemos saber ni siquiera si a corto o a mediano plazo podríamos tener problemas. Mire, los involucrados en el comercio internacional de miembros de la OPEP incluso han vaticinado que esta situación podría prolongarse y todavía empeorar un poco más y mantener esta inestabilidad con tendencia alcista del petróleo hasta finales de este año, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con Honduras en todo este año entonces? Así es que cada vez que vemos que el petróleo tiene esos vaivenes que últimamente han sido bastante fuertes, ¿verdad? Un día está en un precio y a los 2 días está 2, 3, 4, 5, 10 dólares por arriba, es la situación que nos preocupa porque Honduras tiene una economía muy endeble y yo creo que en eso Julio va a profundizar más todavía, porque sí tenemos una afectación directa. ¿Por qué? El combustible es la sangre de la economía, se ha dicho siempre, y cada vez que el combustible va subiendo, definitivamente transporte de carga, transporte de productos, transporte pesado en general, pues, y transporte de personas comienzan a subir, y eso va propiciando también lo que es el resto de los productos que se van consumiendo. Aparte de que la situación de lo que se importa de Rusia y de Ucrania, como ser metales, como ser fertilizantes, todo esto está afectando también en lo nuestro. Todo esto también tiene que ver, incluso se está hablando ahora de bloquear también lo que es el flete marítimo del petróleo ruso, por ejemplo, por parte de las naciones de la Unión Europea. O sea, todo esto nos está haciendo pensar en un escenario de verdad oscuro, ¿verdad? Nada propicio a ver soluciones. Así es que esto es lo que nos está afectando y nos seguirá afectando. Vemos cómo en un trimestre casi llegamos a 3% de inflación, y yo creo que si esto sigue de esta manera, podríamos tener una inflación a final de año que podría andar de repente por los 8, 9%, que es prácticamente un impuesto fuerte para una economía tan endeble como la nuestra. 8 o 9%. Más o menos. ¿De acuerdo? ¿Qué de acuerdo con ellos y que no, Julio? Gracias, Raúl. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir mis predecesores en la palabra. Creo que la licenciada Saraí Silva nos ha hecho una
muy buena radiografía de lo que está pasando internacionalmente y qué es lo que explica esta situación que estamos viviendo acá en el país y la forma en que está afectando sobre todo al sector transporte, ¿no? Y lo mismo el arquitecto Rodríguez. Así es que yo lo que creo quizás, Raúl, que vale la pena es recordarle al teleauditorio algunos elementos que son muy básicos. A mí me gusta mucho escuchar a un profesor de economía de Harvard, uno de los más famosos profesores de economía de Harvard, se llama Gregory Mankiw. Gregory Mankiw dice que él prefiere, ahora que está viejo, ahora que está muy mayor, enseñar fundamentos de economía para muchachitas y muchachitos de primer año, ¿eh? Porque de esta forma... Se sonrieron Saraí y Juan Carlos. Típico de un profesor, ¿verdad? Típico de los viejitos. Ya sé por dónde va Raúl, pero él dice que prefiere enseñar economía básica porque ahí es donde están los fundamentos. Y tiene razón el profesor Mankiw. A mí también me gusta mucho enseñar más economía básica que economía avanzada ahora, porque hay una ley de la economía que quizás es el fundamento de muchos elementos de la vida, Raúl y amigas y amigos, y es la ley de oferta y demanda. Cuando se entiende bien la ley de oferta y demanda, uno se puede explicar muy fácilmente un montón de cosas que pasan en el mundo. Y yo comenzaría por decirle a los televidentes, recordarles que el petróleo es un commodity. ¿Y qué es un commodity? Pues es simplemente una materia prima, así como el café, así como los camarones que nosotros exportamos al resto del mundo. Y los commodities son bienes que se transan en el resto del mundo y su precio está dado fundamentalmente por la cantidad de estos bienes que haya disponibles, pero también por qué tanto la gente los demanda, qué tanto la gente los quiere, ¿verdad? Y eso me facilita muchísimo explicar, y más bien complementar lo que ya dijeron la licenciada Silva y el arquitecto Rodríguez. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? Como bien decía la licenciada, desde finales del año pasado, el señor Putin empezó una serie de amenazas veladas, fue a rodear la frontera de Rusia con Ucrania, con sus tanques y con su armamento poderosísimo. Hay que recordar que Rusia tiene, o tenía por lo menos en aquel momento, se pensaba que tenía el segundo ejército más grande del mundo, ¿verdad? Después del de los Estados Unidos. Y esa amenaza velada ya empezó a afectar el precio de los commodities en general, no solamente el del petróleo, pero especialmente el del petróleo, porque también, como bien decía aquí mi colega, el arquitecto Rodríguez, Rusia es además el segundo productor mundial de petróleo después de los Estados Unidos. Y a esto hay que recordar también que ya Estados Unidos ha menguado, ha bajado su producción de petróleo porque el señor Obama, el presidente Obama, había incrementado mucho la oferta para poder bajar el precio internacional, ¿verdad? La guerra, él provocó una guerra internacional en el precio del petróleo durante sus 8 años de mandato. ¿Cómo? Pues incrementando la producción estadounidense a través de lo que se llama el fracking, es decir, la presión hacia el subsuelo norteamericano para que hubiese muchísimo más petróleo. Esto bajó los precios del petróleo muy fuertemente y hay que recordar que quizás el récord de baja en el precio del petróleo se dio en el año 2020 con la pandemia, porque además de eso, pues hubo una caída en la demanda del material, del commodity, ¿no? Entonces todo esto tenía muy bajos los precios. Sin embargo, la presión que empieza a ejercer el señor Putin a finales del año pasado provoca un aumento. Aparte de todo eso, también es bueno recordar, Raúl, que una vez que entra el señor Trump a la presidencia de la República de Estados Unidos y también ahora con el señor Biden, ellos tienen algo en común, parece mentira, ¿no? Y en contra de lo que pensaba Obama, y es que ellos dejaron de hacer fracking en los Estados Unidos. El fracking cayó mucho. ¿Por qué? Porque sobre todo Biden empezó a decir que era importante que ya fuéramos cambiando
Entonces la forma de combatir la producción de petróleo en el mundo es, vamos a producir vehículos eléctricos. Y la meta del señor Biden es que para dentro de 10 o 15 años ya prácticamente no haya más demanda de petróleo para vehículos, porque el parque vehicular en el mundo ya para ese tiempo debería de ser eléctrico, ¿no? Entonces, todas estas cosas han tenido un impacto en el mundo. Pero ¿qué ha sucedido? Bueno, imagínense. ¿Y nosotros, qué tan lejos estamos nosotros de eso? Creo que todavía falta El otro día mucho, vi en ¿no? Estados Unidos esos carros eléctricos y pensaba yo, ¿cuándo en Honduras? Pero espérese. Si aquí no hay ni energía y caro el combustible. Imagínese usted. Pero la Toyota ya está comenzando a hacerle la pujanza en contra a Tesla, por ejemplo. Y entonces, eso viene fuerte. No, yo creo que ya muy pronto vamos a tener, Raúl. Lo que pasa es que en Honduras tenemos que arreglar ese problema eléctrico primero. Hay un Primero, problema sí. eléctrico, Porque hay si un no, problema de combustible. Sí, si no nos vamos a, se va a poner mucho más difícil la cosa. Pero vuelvo otra vez al tema. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Como les estaba comentando antes, el precio en general de los commodities es muy veleidoso. Bien lo decía la licenciada Saraí Silva. A veces sube mucho, ¿verdad?, dependiendo de la oferta y de la demanda, y a veces baja mucho. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en estos días? Pues está más veleidoso que nunca, pero al alza, ¿verdad? Lo que ha estado sucediendo es que el precio ha llegado a estar hasta $140, ¿verdad?, por lo menos el Brent allá en Europa, porque también es otro elemento importante. La producción de petróleo en el mundo varía dependiendo de la zona en la que estés, ¿verdad? Entonces, el precio que utilizan los europeos es el que se llama el precio Brent, ¿verdad? Y ha llegado a estar hasta $140, incluso debido a la amenaza que ha tenido o que se ha hecho más fuerte cada día por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que se ha hecho muy larga. Hay que recordar también que Putin atacó Rusia el 24 de febrero. El 14 de febrero fue el día en que se llevaron en que apresaron a Juan Orlando. Confundo las dos fechas, ¿no? Entonces, el 24 de febrero invade Putin Ucrania, y ese día se dispara más fuerte que nunca el precio, pero también hay que recordar que unos días después sale un brote de COVID allá en China, muy fuerte, y los chinos hacen un lockdown. Imagínate lo que significa esto, Raúl. Ese lockdown, se cierra China y en un día pasa el precio del petróleo, el Brent, pasa de $130 a 90, o sea, baja $40 de un solo porque China anunció que iba a ser un lockdown, que iba a ser un cierre de su economía, ¿verdad? Entonces, esa veleidad que tienen los precios del petróleo en el mundo es lo que al final hace que haya mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar con las economías. Y digo esto también por un elemento que apuntó hace muchos años, hace ya casi 100 años, uno de los economistas más importantes de la historia de la humanidad, que se llamaba John Maynard Keynes. Keynes decía que los precios en el corto plazo suelen ser muy inflexibles. Y es cierto, el precio de la gasolina ha subido mucho, pero si ustedes se fijan, esto, si bien es cierto, tiene un impacto en el precio de los demás bienes de la canasta básica, el precio es mucho más lento, la forma en que suben estos precios es mucho más lenta, ¿verdad? De tal manera que si solo existiera la gasolina o el diésel en el mundo y fuera lo único con lo que midiéramos la inflación ahorita estaría en 300% probablemente o en 150%, pero en este momento la inflación está en más o menos un 3% en lo que va del año, un 6-7% si la tomamos de abril a abril del año pasado. Y como bien decía el arquitecto Rodríguez, si esto continúa así, probablemente el país cierre por primera vez en más de 20 años, no, en unos 15 años, en una inflación que sea superior a un dígito, es decir, una inflación ya probablemente hasta de 2 dígitos, ¿verdad?, que podría ser del 10%. Hay que recordar, Raúl y Saraí y arquitecto Rodríguez, que hace 20 años, hace 30 años, lo común aquí en Honduras era que tuviéramos inflaciones del 30, 40%, ¿verdad? Esas eran las inflaciones en tiempos del doctor Reina, recuerdo, y en tiempos de Callejas, la inflación era del 35%, ¿verdad? La tasa de interés del banco que te pagaba el banco por mantener tu dinero ahí era del 40%, ¿no? Ahora
esto ha bajado muchísimo porque se entendió que la inflación es un fenómeno que está más ligado a cuánto dinero ponga el Banco Central en el mercado que a otras cosas, ¿verdad? Si el Banco Central tuviera una cantidad fija de dinero y no la cambiara nunca, la inflación sería cero. Eso está comprobado, porque lo que sucedería es que si a vos te aumentan el precio de la gasolina, entonces vos dejás de comprar zanahorias o entradas al cine o cualquier otra cosa, y por lo tanto caerían los precios de estos otros bienes, y por lo tanto el precio normal de toda la canasta se mantendría equiparado, no habría inflación. Entonces la inflación depende mucho, y esto es muy importante apuntarlo, porque sí hay un elemento importante acá, Raúl, y es que el Banco Central va a hacer una monetización muy fuerte este año, ¿verdad? Porque para financiar el gasto público, el 25% en que aumentó el presupuesto nacional, pues se van a monetizar las reservas internacionales del banco, y vamos a tener una buena cantidad de lempiras más de lo normal que se tiene, y esto puede tener un impacto fuerte en la inflación. ¿Y el dólar cómo va a estar? El dólar se va a mantener relativamente bien, yo no creo que vaya a haber problema por ahí. El Banco Central ya anuncia en su programa monetario que va a estar bien estable, probablemente hasta fijo, porque es una decisión del banco, Raúl. En este ¿Pero caso, es una decisión correcta, una decisión real? eso es discutible. Que sea correcta Esa sonrisa o no, no me pareció. es discutible. Porque, a ver, un gobierno puede decidir mantener el tipo de cambio fijo, y esto tiene beneficios y es contraproducente, tiene costos Pero también y puede beneficios. ser un espejismo. Sí, en general es un espejismo. El tipo de cambio fijo es un espejismo, Raúl, porque no nos muestra exactamente el nivel de competitividad que el país tiene. Sin embargo, como Honduras tiene un componente dentro de su canasta básica de consumo tan elevado de bienes importados, si vos te mirás ahorita a vos mismo, Raúl, o aquí el arquitecto, casi todo lo que andamos encima es importado, ¿verdad? Casi todo lo que nosotros usamos es importado. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestra canasta de consumo es tan... Disculpe, mire, de Mendels, Honduras. Sí, de Méndez, pero no hecho aquí en Honduras. De Méndez, pero no hecho en Honduras, ojo, ¿ah? Importado. La fábrica está ahí a la salida de la 21. No sé. Bueno, No, cierto. te felicito. Entonces, pero en general nuestro consumo de bienes importados es muy alto, empezando por los combustibles, que nosotros no producimos combustible. Pero entonces, el asunto es que sí beneficia al consumidor el hecho de que el tipo de cambio sea fijo, porque el consumidor pues no se le encarecen estos bienes importados. Pero desde la perspectiva de la competitividad del país, como bien decía Raúl, es un espejismo, porque al final este precio del dólar que está fijo lo pagan nuestros compatriotas que están trabajando allá en los Estados Unidos, y son los que están mandando remesas, ¿verdad? Y no necesariamente porque el país esté exportando más y esté más productivo, que debería de ser lo que mantenga un tipo de cambio estable, ¿no? Entonces, pero volviendo otra vez al tema de los combustibles, es importante entender que el impacto que puede tener en la inflación esta alza, esta escalada que se está viendo hasta ahora en el precio de los combustibles entre diciembre y hoy, está más ligado a la cantidad de dinero que el Banco Central ponga en la economía que a la misma alza que pueda tener el precio internacional de los combustibles, ¿verdad? Y sí llama la atención, y con esto cierro, Raúl, eso que ustedes dos han mencionado, y que creo que también lo dijo la licenciada Silva, el tema del diésel. Eso es realmente preocupante, porque ahí esto sí puede tener un impacto en el incremento, en el costo de muchos bienes, porque evidentemente la mayoría del transporte en Honduras, que es uno de los elementos que tiene implicancias importantes en el costo de los productos, es el diésel, ¿verdad? Más que las gasolinas, el diésel, ¿verdad? Y si el diésel se está equiparando ya su precio, el de la gasolina, y como bien decía el arquitecto, ya debería estar más caro más bien si no fuera por la acción del gobierno, ¿verdad? Si no fuera por la acción del gobierno, y en eso yo quiero también reconocer el esfuerzo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro de rebajar los impuestos al combustible, que es lo que más encarece el precio, ¿verdad? Creo que si no fuera por eso ya tendríamos un precio del diésel mucho más elevado. Alza los precios de los combustibles
Y estos primeros 100 días del gobierno vamos a continuar analizando después de esta pausa con mis invitados de esta mañana. Sí, yo cuando dicen camiones, rastras, buses y todo eso es la economía del país. Hasta una parte de energía, incluso. Energía claro, también. Pequeña, pero hay una parte de hay diésel, sí. Sí, y bueno, yo camino en un carro diésel porque mi papá pues, le gustaba comprar carros diésel. Y ya les digo, yo lo llenaba con 1.200 y ayer me dije, no, 2.200. Y no es poquito. Estoy con la licenciada Saraí Silva, ya mañana cumple 100 días de gobierno, la nueva administración que preside doña Xiomara. Esta situación de los combustibles, lo que hablaba don Julio, de la rebaja que hizo, que yo estuve un día platicando con alguna gente del gobierno, de los cargos más altos, pero alguien le decía también, no van a poder seguir subsidiando siempre el combustible o rebajándole el precio, pero las acciones tomadas por el gobierno en estos temas de los combustibles, licenciada, ¿cuál es su análisis? Bien, en primer lugar, había que hacer algo, ¿verdad? Eso es algo que todos tenemos que entender y que de alguna manera, como decía el licenciado Raudales, tenemos que reconocer el esfuerzo que el gobierno ha efectuado. El bajar los impuestos había sido quizás un clamor de muchos consumidores o del pueblo hondureño por muchos años, creyendo que el tema de la estructura de precios es algo escondido, que es un tabú, etcétera. Pero creo que son temas que se deben manejar en una forma transparente. Consideramos nosotros que es muy importante tomar medidas, sobre todo en un momento tan crucial donde nos está afectando esa cantidad de alzas de precios. La reducción de esos empiras de impuestos fue una decisión muy importante en el momento justo. De hecho, nosotros monitoreamos lo que son los precios regionales a nivel centroamericano, y esa decisión en ese momento hizo que el país pasara de un tercer lugar a un primer lugar en los precios más bajos. Luego, la segunda medida de mantener un subsidio de un 50% en lo que es el precio del diésel ha logrado que, si bien es cierto, tenemos un impacto fuerte, sería mucho mayor. Entendemos la situación de la población, entendemos la situación también de sectores que todos nos vemos afectados debido a que el combustible mueve todo. De hecho, ahí mencionaba, mire cómo han ofrecido, todo tiene algo de petróleo en la materia prima. Y eso es algo que por muchísimos años ha venido dándose. Si eso no se hubiera dado, los precios que tuviéramos ahorita no fueran manejables. Ahí las economías de los países centroamericanos también se han visto obligados, y lo digo Centroamérica porque es lo que es muy similar a nosotros. Se han visto en la obligación de tomar medidas. Nicaragua congeló precios, El Salvador también bajó impuestos o simplemente los congeló y dijo no vamos a subir más impuestos o se van a bajar, y Guatemala un tanto. Entonces, todas estas medidas obligan, porque es muy difícil que la población con las economías y la situación económica que la mayoría pues tenemos que afrontar. El combustible es un producto que va a generar una espiral inflacionaria. Pero consideramos nosotros como ADIPE, como representantes del sector gasolinero, que siempre tratamos de tener propuestas que sean propositivas, no solamente el señalamiento, porque eso mucho se ha utilizado el tema del combustible como un tema político, y no es político, es un tema meramente económico. Y reiterar que los factores exógenos tienen su influencia en estos precios y que son difíciles de controlar. Creo que se está haciendo el mejor esfuerzo, debe haber una concertación, debe haber un conocimiento. Es algo que ADIPE, por ejemplo, muchas veces ha señalado, de cuando venimos y exigimos cambios en precios, etcétera, o exigimos que se reduzca. Creo que ese tema de pedir reducción más en ese momento es imposible. Lo digo así porque entonces, ¿cómo se va a atender el resto? Hay que entender que el combustible, si bien es cierto, el impuesto vial
Es el tercer impuesto más importante en el país y el de menor esfuerzo de recaudación. 14.000 millones de lempiras el año pasado, creo que es una fuerte cantidad que ahora se ha reducido aproximadamente, creemos, en unos 10.000 millones de lempiras, lo cual va a venir a impactar en otras áreas, en otros sectores, la capacidad de poder invertir ese dinero. Y todos los hondureños clamamos porque haya una buena administración de los recursos del Estado. Pero no deberíamos de quedarnos simplemente en una reducción de impuestos, en un subsidio de diésel. Nosotros hemos abogado y hemos dicho muchas veces que es necesaria una política energética que no tenemos. Se han hecho esfuerzos, hay ya un esbozo para tratar, no podemos quedarnos en esa dependencia de los fósiles, no solamente en el tema de movilización, sino que también de energía. Recordemos que hay un búnker que se utiliza para generación de energía, hay parte del diésel que se utiliza para generación de energía y debemos continuar los esfuerzos para reducir esa brecha de esa de generación, cuánto es generación de energía por fósil, cuánto es la generación de otros recursos naturales. Pero no podemos seguir con una política, como nosotros lo mencionamos, de apagafuegos. Yo le aseguro que si los precios bajaran en este momento a los niveles del año pasado y baja esa barrera psicológica que tenemos de los 100 lempiras, aquí nadie se va a volver a acordar de este tema. Se lo digo por experiencia de muchos años. Nadie vuelve a acordarse ni que hay que hacer un cambio, ni que hay que efectuar políticas, sino que nos volvemos a conformar y estamos muy tranquilos. Yo creo que esa posición de querer, de que nos solucionen también a nivel de consumidor un problema y queremos exigir de que no haya un aumento en la bomba de servicio, eso está fuera de contexto. Aquí tenemos que ahorrar, tenemos que buscar alternativas y políticas que vayan a cambios. Todo el mundo está en ese cambio. De hecho, en Europa es obligatorio ahora buscar esas otras alternativas. Pero en este momento nosotros tenemos que trabajar en ello y empezar a diseñar una política a corto, mediano y largo plazo. Se habla, por ejemplo, de los carros eléctricos. Si eso nosotros pudiéramos tener la oportunidad, no lo podríamos hacer, porque tenemos arriba del 60% de dependencia de fósiles. Entonces, eso depende del costo de energía. Hay otras alternativas, mucho se está hablando del hidrógeno para movilizarse, en vez de un combustible. Nosotros no podemos cerrarnos a solo lo que tenemos. Por eso es muy importante trabajar en esa política, como reitero, a un corto, mediano y largo plazo. Pero no podría el gobierno tampoco venir a decir vamos a bajar cuando no hay capacidad de hacerlo, cuando todos los países del mundo buscan medidas, pongan alternativas ante esta situación. Lamentablemente hay factores que ya se mencionó en este programa muy bien, es un commodity, es algo que es en bolsa de valores, hay muchos factores alrededor, muchos intereses, mucho tema de especulación, mucho tema de oferta y demanda. Entonces hay cantidad de situaciones que inciden, pero como país, como Honduras, tenemos que tener una política de cómo afrontarlo. No resistimos a tomar medidas. Hay países en el mundo que automáticamente, cuando los precios se van hacia el alza, ponen en marcha esas medidas. Aquí es mala palabra hablar de restricción y muchas veces se va a ayudar a que nosotros mismos podamos afrontar y que nuestras economías se vean menos afectadas. Arquitecto. Sí, yo creo que tenemos que estar bien claros. Honduras ha carecido por tanto tiempo de lo que es una planificación y dentro de esto generar políticas públicas que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Hay algo que nos tiene que preocupar mucho. Rusia tiene una economía y una producción fuerte. Por muchas sanciones que le puedan poner a Rusia, es una economía muy importante en el mundo, como para que la hagan caer con sanciones, no así como ha pasado con otros países que todavía se mantienen y Rusia no es lo mismo. Rusia tiene alternativas. Entonces,
ver hacia dónde vamos a llegar nos hace comenzar a ver hacia lo interno. Yo creo que el asunto, y lo hemos dicho nosotros como Coalición Patriótica, no somos una organización que avala lo que son los subsidios, porque siempre hemos dicho son precios ficticios, son precios irreales y que no nos deja ver cómo está la situación en realidad. Pero creo que en este momento, por eso creo que el gobierno hizo esto y está trabajando un poco el asunto de subsidios, que a pesar de que tiene siempre y no deja de tener una cara populista todo este tipo de mecanismos, creo que en este momento la economía tan endeble que tiene, con afectación mayoritariamente a las clases más desposeídas, ha generado que al tener la posibilidad de remesas, ingresos de 8.000 millones de lempiras de dólares para este año, y la posibilidad de generar subsidios para poder paliar un poco la economía de los grupos más desposeídos en este país. Pero definitivamente tenemos que empezar a despertar y ver cómo podemos generar algún tipo de política pública que nos pueda hacer ver hacia el futuro, trabajar un poco de combustibles alternativos, un poco de manejo de una economía más eficiente de acuerdo a lo que es los agentes productivos, con eficiencia, con menor dependencia de lo externo, y tratar de ver, o sea, la vez pasada se hablaba, por ejemplo, de los fertilizantes, ¿verdad? Los fertilizantes todos son importados prácticamente, pero un personero del Colegio de Agrónomos planteaba fácilmente, ¿no? Aquí podemos producir fertilizante nuestro, y no se hace, y eso necesita que sea política pública que vaya generando esos caminos, y así como el fertilizante es otras cosas que podríamos estar viendo cuáles son las fortalezas como país para poderlo generar. Y eso, si bien es cierto, las políticas públicas son situaciones que nos generan acciones a mediano y largo plazo, ¿verdad? Podríamos generar políticas públicas para que sean implementadas y que lleguen a una implementación final hacia 10 años hacia adelante, pero hay que comenzarlo, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en este momento? No hay otra forma más que lo que cada quien en su hogar, en su comportamiento, pueda generar ahorro para poder estabilizar un poco la economía de su hogar, de su casa, ¿verdad? El gobierno tiene la obligación de hacer algo por el país en forma generalizada, pero el gobierno no tiene nada que venir a hacer a su casa a decirle cómo manejar sus finanzas. No hay cómo. Si usted no hace que sus hijos, que usted mismo apaguen la luz, coman decentemente, que no boten la comida, que no salgan hasta ir a la pulpería, agarren el carro para ir a la pulpería o andar dando vueltas, gastando combustible con estos congestionamientos que hay hoy en día. Si no hacemos eso nosotros en nuestra casa, vamos a tener un bolsillo con un agujero enorme que todo lo que metamos ahí de dinero se va a ir. Entonces, yo creo que es cuestión de conciencia. El hondureño no tiene la cultura del ahorro porque no se le ha generado nunca conciencia. Nosotros hemos planteado desde hace, ya prácticamente cuando empezó esto, allá como en febrero, comenzamos a hablar de que el gobierno debe de comenzar a tener algún acercamiento con los medios de comunicación y en forma conjunta generar campañas de concienciación hacia el hondureño, que se dé cuenta que no estemos pidiéndole al gobierno bájenos los precios de los combustibles porque no va a ser posible. Es algo que no se maneja tan fácilmente dentro del país. ¿Qué nos queda? Bajarle más impuesto. Si le bajan más el impuesto ya de lo que se bajó, el gobierno necesita ingresos que lo van a meter por otro lado. Sí, y a la larga no es lo mejor, porque siempre son formas de que hay que devolverle los préstamos también al Banco Central, se le pagan. Y son cosas que son ficticias, pues, no son realidades. Y la realidad la construimos nosotros, los hondureños. Este es el país que tenemos porque nosotros, como hondureños, lo construimos. Si no hacemos nada, el país va a seguir cayendo por nuestra culpa.
doña Xiomara prometió rebaja al precio de los combustibles, no cobrar a la gente que menos consume energía, a los más pobres, y ella cumplió lo que nadie esperaba. Yo me acuerdo en el gobierno de Mel Zelaya, expresidente del país y ahora asesor presidencial, hasta un gran pleito tuvo con las transnacionales gringas por eso de la fórmula, pero se bajó el combustible. Pero esta vez baja el combustible y a los 3 días gran subida de combustible internacional. Sí. Como dice la licenciada Silva, nadie se acuerda después cuando las crisis caen, nadie se acuerda que hay que cambiar ciertas cosas ahí, pero ya que estamos hablando también de los 100 días, aparte de este tema de los combustibles, Raúl, porque hoy se cumplen, por cierto, si tomamos como primer día de gobierno el 27 de enero, hoy, 6 de mayo, se cumplen los 100 días. Si los del gobierno creen que es mañana. Sí, si tomamos el 28 es mañana. ¿Verdad? Si tomamos que el primer día de gobierno fue el 28 de enero y no el 27, que fue evidentemente el día de la toma de posesión y de la fiesta en presidencial y todo lo bonito, entonces es mañana, ¿no? Pero hablando un poco de esos 100 días y de las promesas de campaña de la presidenta actual, yo creo, Raúl, y acompaño en esto a mis dos compañeros de panel, que no solo este gobierno, sino que en general todos los gobiernos se pierden en cuestiones que tienen poco que ver con el desarrollo del país, porque evidentemente son cuestiones del día a día, son urgencias del día a día, como es el tema de los combustibles que nos está afectando desde afuera y que, como bien decía la licenciada Silva, si fuéramos una economía ordenada, si fuéramos un país ordenado con leyes, con reglas que se cumplen, pues no debería de pasar esto por una cuestión temporal como lo es, ¿verdad? Yo estoy totalmente seguro de que el precio de los combustibles va a bajar eventualmente cuando se acaben las tensiones ahí en Europa del Este, va a volver a bajar, va a volver a $60 el precio del barril, a menos quizás, y la megatendencia nos muestra que el precio del combustible va a ir bajando mucho en el futuro. Así es que esto no debería de ser un elemento crucial ni prioritario en las políticas, más que lo que ya conversaron mis dos compañeros que son los expertos en combustibles acá. Acá el tema, Raúl, debe de derivar fundamentalmente en 3 cosas, a las cuales me parece a mí se les ha prestado muy poca atención, y no estoy hablando de este gobierno, sino que en general por los gobiernos que nos han sucedido en los últimos 30, 40 años. El primero, el tema de la salud, que es prioritario y que me parece que ha sido fuertemente descuidado. Si nosotros nos ponemos a pensar, Raúl, en la relación médico por cantidad de personas, en el esfuerzo que se ha hecho históricamente para mantener un esquema de salud pública adecuado y evitar que la gente se enferme, porque eso es lo más importante. Lo más importante, y creo que ahí también ya tenemos un problema histórico también, no es sanar al enfermo. Más importante que eso, y no estoy diciendo que no sea importante, es evitar que la gente se enferme. Es correcto, y los procesos de salud preventiva, de salud pública, de saneamiento básico en el país. Raúl, ¿quién le presta atención al tema del saneamiento básico en Honduras? Al tema del agua potable, ¿verdad? De generar verdadera agua potable aquí en el país, al tema de saneamiento, de eliminación de excretas adecuadamente, esos temas que son cruciales en la salud de la gente. Aunque digan como lo que sea, el sistema cubano. Es correcto. Costa Rica. Mira, arquitecto, yo en eso estoy de acuerdo. Usted sabe que yo estoy lejos de la forma de pensar del socialismo. Pero si en algo podemos imitar a Cuba, ¿no? Así es en la forma en que ellos han manejado, porque saben que es más barato el tema de salud. Entonces, tanto la salud pública, que ha sido, si la comparamos con lo que pasaba hace 30, 40 años, vemos que lo que ha sucedido, y no es que hace 30, 40 años estuviéramos bien, ya éramos uno de los países más enfermos de Latinoamérica, hace 30, 40 años, pero ahorita hemos tenido un deterioro muy fuerte. Y el otro tema importante, el tema de la salud, el tema de la educación, también. Sí, el tema de la educación, y voy a referirme a toda la educación en el país. ¿Hicieron un lanzamiento de que volvía a clase? No, los profesores no quieren. Es correcto. Las universidades no están yendo a clases presenciales tampoco.
Es un tema realmente, Raúl, capital para el país, y yo siento que ahí donde debería de concentrarse la atención de políticas públicas no estamos siendo lo suficientemente fuertes desde la perspectiva del gobierno. Te voy a decir algo. Este es un año bueno desde la perspectiva económica y no es necesariamente por la acción de las políticas públicas, pero si vos te fijas, Raúl, si haces un análisis detallado y te vas a buscar datos, desde hacía mucho tiempo que no teníamos la demanda por exportaciones de maquila que tenemos en este año. Están a tope las empresas maquiladoras. Quisieran tener más plantas para poder vender más. El sector construcción está muy boyante en el país, ¿verdad? A pesar de que han subido los insumos, ha subido el cemento, ha subido el precio, pero hay una producción en el tema de construcción y es interesante, fíjate. No se está vendiendo a nivel de granel el cemento. O sea que no estamos hablando de grandes construcciones. Lo que están vendiendo las empresas productoras de cemento son bolsas. Lo que significa, Raúl, que quien está demandando cemento en este momento son los pequeños constructores. Es decir, la gente que quiere hacerle una mejora a su casa o la gente que está construyendo su casita, ¿verdad? Las pequeñas producciones, pero hay un incremento muy fuerte, por lo tanto la actividad económica en este momento está muy fuerte y creo que si hay algo que el gobierno debería de hacer es tratar de no meterse, de no meter la mano para que no vaya a haber una caída en la producción económica debido a la acción gubernamental, ¿verdad? Pero me parece que las cosas van bien desde esa perspectiva. Y es importante más bien que desde el gobierno se den alicientes adecuados para que la producción mejore. Me preocupa, sí, a estas alturas del año, que no haya arrancado el tema agrícola, ¿verdad? Esa cuestión puede ser uno de los elementos que afecte la producción este año. Sin embargo, como tenemos buenos precios del café, y como tenemos buenos precios de bienes exportables también agrícolas, la cosa podría no andar tan mal como se piensa, ¿no? Así es que yo repito y hago un llamado desde acá, desde tu tribuna, Raúl. Es importante que derivemos nuestra atención hacia los temas cruciales que son la educación y la salud, porque eso es lo que en el largo plazo, lo que en resumidas cuentas va a hacer que este país mejore. Si nosotros seguimos concentrándonos en los escándalos, que renunció, que le pidieron la renuncia a fulanita, que la embajadora de los Estados Unidos dijo, y seguimos solo concentrando la atención pública en este tipo de cosas que al final no le generan ningún beneficio al país, no vamos a tener el desarrollo que tanto esperamos y que prometió con este cambio importante la presidenta Xiomara Castro. Licenciada Saraí, ¿qué cambios? Ya pasaron unos 100 días. ¿Qué cambios espera usted de acuerdo a la experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años que ha visto pasar otros gobiernos? La situación no está fácil para el país. Así es, licenciado Valladares. Sin embargo, tenemos que ser optimistas. Yo creo que hay una buena intención, por lo menos eso es lo que podemos ver todos como hondureños, de tratar de mejorar las políticas públicas y los proyectos. Estamos en un momento en que el pueblo hondureño tiene una expectativa. 100 días han pasado. Entendemos que hay un periodo de volver a recomponer el Estado, de conocimiento, cómo han quedado las cosas, de nombramiento de nuevos funcionarios, problemas de reestructuración, pero creo que a partir de ahora es el momento de empezar a trabajar. Todos los sectores tenemos la buena intención, por lo menos lo puedo hablar por el sector que represento, de apoyar, de ayudar a buscar esas políticas, esos cambios que el país requiere. Muy bien se ha dicho en este foro que hay temas importantes en el país, que hay que ponerles atención y que han estado descuidados por mucho tiempo. Se necesita un ordenamiento, y voy a hablar del tema de combustible.
Tenemos más de 5 años de estar intentando apoyar las políticas de un ordenamiento de este tema de combustibles en el país, sobre todo el tema de la comercialización. No solamente el ahorro está en el precio en la bomba, está en la calidad de los productos, en el servicio que se da. Hay otras cosas alternas alrededor que tenemos que empezar a ver. Hay mucho desorden en el mercado. Hoy por hoy, si usted me pregunta cuál es el número oficial, por ejemplo, de estaciones de servicio en el país, no hay. Nosotros quizás tenemos los datos más cercanos. Ha habido mucha desorganización, mucho desorden, y como hay un dicho que dice que en río revuelto ganancia de pescadores, es que cuando no se permite un ordenamiento en un tema como este, tiene que haber razones. Tiene que haber alguien que está generándole mucho mayor ganancia de lo que espera. Entonces, nosotros como sector gasolinero no hemos sido los que creamos, por ejemplo, un proyecto de ley de comercialización de hidrocarburos. Fue la Secretaría de Desarrollo en tiempos del ministro Alden Rivera. Pero ¿por qué la resistencia a ordenar un mercado? ¿Por qué la resistencia a emitir una ley de comercialización que establezca las reglas claras, que establezca, por ejemplo, las condiciones en las cuales se debe supervisar desde el momento que entra el producto al país, en las terminales, en el transporte, cómo llega ese producto a las estaciones de servicio? De hecho, es importante mencionar que la misma cadena de comercialización, aunando estos esfuerzos, hizo un esfuerzo, un fideicomiso de más de 20 millones de lempiras para que se compraran unos laboratorios móviles. Esos laboratorios móviles los tiene en este momento Protección al Consumidor. Pero mi pregunta es, ¿quién los debe tener? ¿Quién es el ente regulador? Estamos totalmente de acuerdo en la creación de la Secretaría de Energía, y eso se debe mantener, se debe fortalecer, porque debe haber un ente especializado que maneje todo este tema, que controle este tema, para que el consumidor se vea beneficiado. El tema de las calidades de los productos, el tema de otros productos que puedan tener precios mejores que los que tenemos, alternativas para que la población pueda utilizarlos. Y me voy a mencionar el tema de la gasolina superior y regular. La gasolina regular es un producto que se vende menos, y los impuestos vean mayores y la ganancia menor de la gasolina regular. Pero hay resistencia a hacer cambios en calidades. ¿Por qué? Aquí no tiene que venir a ver interés de nadie. Debe ser el interés común, el interés de la población. Entonces nosotros abogamos por cambios, por políticas, y sigo insistiendo en eso. No seguimos en un país desorganizado. Aquí se aprovechan, y esos espacios, esas lagunas hacen de que hayan irregularidades. Nosotros, por ejemplo, hemos denunciado las gasolineras móviles que andan en la calle vendiendo combustible. Eso no puede ser. Y es muy débil, muy tibia las posiciones de las autoridades en el pasado para tomar decisiones. Yo creo que nosotros confiamos en que el nuevo gobierno va a ponerle atención a estos temas, que va a venir un ordenamiento, van a venir los cambios correctos de una vez por todas. Tenemos esperanza como sector de que eso se va a realizar, y que deben ser todas las cosas de la forma lo más justo posible. ¿Quiénes me decían que estaban listos también? Porque vamos a la realidad. Gisela, mayoreo, ¿cuál es la realidad hoy en los precios, Gisela? Porque esto de los combustibles termina ahí, Gisela. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Hay algunos movimientos en los precios de los productos de la canasta básica, entre ellos el de los huevos, que han aumentado, pero las personas aún continúan realizando sus compras, porque este es uno de los productos básicos para la alimentación de los hondureños. Señor, buenos días, cuéntenos qué productos venía a comprar y cómo ha encontrado los precios. No, pues solo vengo a comprar especias, saborina y achote, y no, y los mismos precios, dicen los mismos precios. Sí. ¿Usted viene con frecuencia aquí y ha observado algún movimiento en los precios de los productos? Y también, sí, ¿qué opina de la situación económica que se vive en el país? No, pues está bien fea la cosa, y
Y lo único que sí ha subido lo que es la papa, lo más que he visto yo. Bien, muchas gracias. Vamos a consultarles acá a otras personas que también realizan sus compras desde muy temprano. Buenos días, señora. Cuénteme qué productos anda comprando y cómo ha visto los precios de los mismos. Bueno, uno compra lo de lo básico, lo de la canasta, pero sí, realmente todo está caro, y hay que hacer un poquito de esfuerzo para comprar las cosas en la alimentación. Hay que estirar un poco el presupuesto. Sí, demasiado diría yo. Sí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar por aquí. Cuéntenos, señora, usted anda comprando desde muy tempranito sus productos y ¿cómo ha encontrado los precios? No, pues yo los miro igual, sí. No, todavía no he ido donde están los huevos, lácteos, no sé cómo está el precio. Hay que ver. ¿Qué opina de esta situación económica que se vive en el país? Está bien crítica, súper crítica, porque a pesar de que también viajamos y todo eso, el pasaje está demasiado caro. Me han subido hasta 10 lempiras y es demasiado. Bien, muchas gracias. Por otra parte, los lácteos, las carnes, estos productos aún mantienen sus precios en relación a la semana anterior. Sin embargo, a eso del mediodía es cuando ya oficialmente se fijan algunos precios de estos productos que podrían algunos variar y otros también incrementar su precio. Algunos productores de verdura dicen que ya cuando viene el tiempo de las lluvias, ellos tienden a perder cierta parte del producto, por lo que esto se convierte en aumento para los consumidores aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano. Este es mi contacto informativo y vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buen día. Buen día. Shirley, en San Pedro Sula. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista desde el mercado El Dandy de San Pedro Sula, pues haciendo un monitoreo y nuevamente pues los precios de la mayoría de los productos de consumo básico en nuestros hogares pues ha aumentado entre 2 a 4 lempiras. Sí, brindar la antesala que la carne de res aumentó 4 lempiras y el cartón de huevos 4 lempiras, pero bueno, vamos a consultar a uno de los vendedores de este céntrico mercado en cuánto están ahorita la papa, la cebolla y el tomate. Sí, buenos días. Bueno, muchos productos subieron de precio, de la papa, el tomate, la cebolla también y el chile han subido. El tomate tuvo un incremento de 3 lempiras, la cebolla de 2, la papa de 2 y el chile que se estaba vendiendo a 3 lempiras tiene incremento de 3 lempiras, se está vendiendo a 6 lempiras. ¿Desde hace cuánto está este incremento? Bueno, digamos, casi un mes atrás, digamos, ya está incremento este producto, se sabía que esto iba a suceder porque muchos productos, no hay producción mucho de esto y lamentablemente esto es difícil para la ciudadanía de nuestro país. ¿Se han disminuido las ventas por este incremento? Mire, disminuir las ventas no, es normal, porque si usted necesita el producto lo va a llevar. Esto así es, siempre sucede, a mediados de año, de cada año siempre sucede esto. Y lamentablemente, como le digo, muchos productos están subiendo y la economía no está muy buena que se diga, pero hay que darle gracias a Dios, con tal no aguantemos hambre y seguimos adelante. Muchísimas gracias a uno de nuestros amigos que siempre nos ofrece, nos colabora con los precios de algunos productos de la canasta básica aquí en el mercado El Dandy. Vea la situación, entre 2 a 4 lempiras ha subido los productos más básicos como el tomate, la cebolla y la papa. Y aquí prácticamente se está convirtiendo un caos ya consumir estos alimentos. Vamos a tratar de llevar impresiones por parte de algunos compradores porque al final pues son ellos los que resienten estos incrementos. Vamos a aquí en el mercado El Dandy de San Pedro Sula. 2 lempiras, la libra de papas, 3 la de tomates, 2 la de cebolla, la carne de res aumentó 5 lempiras, mientras tanto pues el cartón de huevos aumentó 5 lempiras. Duro golpe a la economía y por supuesto al bolsillo de los consumidores aquí. Bueno, prácticamente en este momento no hay ni compradores, escasos, pero vamos a tratar de igual manera llevarles las impresiones pues de las personas que vienen a comprar pues los productos básicos a primeras horas de la mañana. Entre 2 a 4 lempiras han aumentado los mismos en los mercados sanpedranos, lamentando pues algunos
esta situación porque esperaban que a estas alturas, pues, aunque sea, se redujera a 1 o 2 lempiras. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios centrales del Foro La Entrevista. Buenos días. Bien, bueno, es la realidad ya en los mercados cuando uno va a comprar. La realidad es clara y... Bueno, viera cómo le hizo a su rostro. Mire, lo más preocupante de todo es muchas veces la mala información que se nos puede dar por chismes, pláticas, medios, como sea, y entender de que todo va subiendo. Cuando muchas veces no se logra también eso, se genera una especulación. Y nuestro medio se da mucho a la especulación. Yo creo que, como bien lo decía el licenciado Raudales antes, ¿verdad? La inflación no es que es general ni se va a dar en todo de un solo, ¿verdad? Y lo podemos ver en este momento. Yo creo que los mismos agricultores están haciendo todo su esfuerzo para producir y que los precios se mantengan, y podemos ver que en algún momento dado los precios de los productos agrícolas cambian no semana a semana, sino que de vez en cuando, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, pero ante todo entender que somos parte de un mundo, somos parte de un ente globalizado en el cual la afectación debemos de digerirla como algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, trabajar a lo interno. Cuando se hablaba desde los 100 días, sinceramente, el pueblo hondureño votó por un cambio, bajo una esperanza de un verdadero cambio. Y no es solamente el cambio de cara, ni el cambio de tipo de persona que administrara el país, sino que es sencillamente un cambio que se está esperando que no nos vayan a decepcionar. Yo creo que los primeros días, cuando se recibe un país en las condiciones que estábamos, con desesperanza, con tanta convulsión social, precisamente por lo que teníamos antes, de inseguridad, etcétera, etcétera, es complicado empezar a enderezarlo, pero no es complicado dar luces desde el inicio de cuáles son las intenciones que se van a tener. Yo creo que en esto tenemos que darle la posibilidad al gobierno de que nos muestre cuál es el cambio realmente que nos va a dar. Esperamos que no sea un cambio de ideología, sino que sea un cambio de verdad como país y que no nos quite la esperanza, porque por eso nuestros jóvenes no quieren seguir aquí, ¿verdad? No es posible que en un país como el nuestro, que necesita tanto de gente brillante, estemos viendo cómo estamos exportando la gente educada que se quiere educar, se va para afuera porque no quiere estar en esta situación de inseguridad, de que no importa, pueden estar estudiando y estudiando, sacando maestrías, sacando doctorados, sacando lo que sea, y no es eso lo que les va a dar una mejor vida. ¿Qué viene para Honduras? Yo creo que para Honduras no es fácil decir en este momento qué es lo que viene si no estamos claros qué rumbo vamos a tener como país. Y en esto si nos dice, si de parte nuestra estuviera aquí la licenciada Silva, el licenciado Raudales, usted y yo, ¿qué queremos para Honduras? Es un espejismo porque no tenemos el poder nosotros como ciudadanos de definir ese camino. Es ahí donde los políticos, los de turno y los que vendrán en el siguiente periodo de gobierno, etcétera, etcétera, son los que nos tienen que escuchar cuáles son nuestras peticiones como sociedad y luego entender que mediante una buena experiencia del buen manejo de la política y el buen desarrollo de un gobierno para generar bienestar popular, bienestar de ciudad, de todo el país, es lo que podemos decir, vamos a tener un mejor desarrollo. Nosotros hemos estado planteados como un país en vías de desarrollo, pero es lo que menos hemos visto en las últimas décadas. No vamos a desarrollar si continuamos de esta forma. Necesitamos personas capaces, técnicas para manejar un gobierno, con capacidad para liderar y también, ante todo, con patriotismo que pueda llevar a este país hacia adelante,
no estancarlo. Y eso muchas veces pareciera que es una utopía con los políticos actuales que hemos tenido. Muchas gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, que es el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Licenciada Saraí Silva, ya los primeros 100 días, para muchos dicen que es poco para lo heredado del gobierno, pero la misma pregunta, ¿qué viene y qué visualiza usted con los conocimientos que tiene y la experiencia acumulada de estos gobiernos anteriores que usted ha participado como miembro de lo que es la DIPE? Lo que había mencionado, queremos resultados, queremos que haya cambios, queremos transparencia, queremos realmente que todo lo que se haga sea justo, sin tener que beneficiar a nadie porque tengo influencia, sino simplemente que se haga lo correcto. Creo que hay experiencias pasadas del actual gobierno donde las cosas se hicieron bien, incluso tuvieron consecuencias por eso. Pero hoy por hoy la DIPE es parte también de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Vamos a seguir trabajando y impulsando los temas para que se vayan manejándolos ya desde una perspectiva de una política, no sigamos improvisando, porque también hay que señalar, no se le dio la atención al tema y hemos estado estancados en el avance. Creo que esta es una gran oportunidad. Nosotros confiamos y creemos en las autoridades en que en esa dinámica actuar de la forma correcta por el bienestar de la población. Es un tema complejo, es un tema difícil, que tiene su impacto, que está en los medios de comunicación probablemente cada semana, que es una bomba de tiempo justamente en estos momentos cada vez que haber un cambio de precios, pero el gobierno también debe salir a justificar, a decir las cosas como son. No hay que hacerlo para que la población pueda conocerlo, pero consideramos que, por ejemplo, la aprobación de la ley de comercialización, el tener un plan de contingencia permanente para ponerlo en práctica cuando hay problemas de precios, cambios hacia futuro de los productos alternativos, qué va a hacer el país para mejorar sus condiciones para una factura eléctrica que pega fuerte a la economía del país y al hondureño. Y pensar sobre todo en el hondureño común, que a veces no tiene voz. Todos utilizamos que el pueblo hondureño, pero a veces el pueblo hondureño no habla. Entonces, deben buscarse esas políticas correctas y confiamos nosotros nos ofrecemos realmente con el conocimiento que tenemos y nuestro deseo de que las cosas se hagan bien por este país. Muchas gracias a la directora ejecutiva de la DIPE, la licenciada Saraí Silva. Cerramos con el rector, don Julio. Muchísimas gracias, Raúl, por invitarme y compartir acá con estos dos extraordinarios profesionales. Raúl, un periodo de gobierno son exactamente 1.462 días. Ya solo quedan 1.362. Se están cumpliendo 100 de esos días. Y evidentemente la contingencia, y eso te lo digo por experiencia propia, yo sé que tú también lo has vivido, que has estado en el gobierno, la contingencia lo devora a uno cuando está en el gobierno. Ojalá fuera tan fácil como solo tener un plan, tener objetivos, metas definidas, ponerte tiempos y echar a andar esos tiempos. Si fuera así, como sucede muchas veces... Y que todo se haga. Sí, sería muy facilito gobernar. Entiendo por experiencia propia, por experiencia de más de 25 años en el sector público, desde muy abajo, Raúl, lo duro que es el trabajo político, el trabajo de hacer política pública. Yo creo que es importante entender que esto ha sido muy difícil en estos 100 días, que desmontar también una situación como la que se mal construyó en los últimos años, sobre todo en los últimos 12 años, también es muy difícil y sobre todo tratar de enderezar el rumbo del país. Pero yo repito, Raúl, el llamado a concentrarnos en lo fundamental, en lo que de verdad hace desarrollo, que es la salud y que es la educación.
Me da mucha tristeza, Raúl, que de un incremento del 25% que se hizo el presupuesto de ingresos y egresos del país, solamente para referencia, entre el 2000 y el 2020 el presupuesto aumentó en un 7% anualmente. Este año aumentó en un 25%, es decir, aumentó 3 veces lo que ha aumentado en general el presupuesto durante los últimos 20 años. Y hay que decir que había aumentado bastante en el último. 7% es bastante, ¿verdad? Cuando si consideramos que el crecimiento económico del país apenas es del 3% anual, ¿verdad? En promedio. Entonces, un promedio de 7% ya es mucho para el presupuesto del país. Y este año está incrementando en 25%. A mí lo que me da tristeza es que de ese 25%, de esos 50.000 millones que incrementó el presupuesto, solamente 2.000 hayan ido para educación, para más educación, y solamente 1.500 hayan ido para mayor salud. Porque, repito, eso es lo que nos da a nosotros el parámetro de hacia dónde va caminando el país. Ojalá, Raúl, que ese dinero, esos 9.000 millones de lempiras en que aumentó el presupuesto para gasto social, en teoría, ¿verdad? Que era lo mismo que criticábamos de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? De la famosa bolsa solidaria y estas cositas, ¿verdad? Ojalá que esos 19.000 millones en que aumentó el presupuesto para el ENE, que yo entiendo que era un gasto necesario y que hay que hacerlo para sanear la empresa, rindan, y me parece que es importante que el Ministerio de Transparencia y de Seguimiento sea lo suficientemente efectivo para velar porque el uso de esos recursos sea el más adecuado. Si nos vamos por ahí, creo que las cosas pueden caminar bien. Muchas gracias, don Julio Raudales, a la licenciada Saraí Silva y al arquitecto Juan Carlos Rodríguez. 3 expertos en estos temas. Usted fórmese sus propias conclusiones. Ya van 100 días del gobierno de doña Xiomara Castro. Que estén bien.